Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy por siempre. Buen día y bendiciones, Iglesia de Cristo y amigos que nos están sintonizando a través de cualquier señal, televisión, radio, computadora, cualquier medio de comunicación. Es un verdadero gozo, un privilegio el poder entrar a la comodidad de su hogar, de su vida y poder compartir la sana doctrina que los apóstoles nos dejaron en el Nuevo Testamento. Acompáñenme, hermanos y amigos, en la siguiente oración. Bendito Padre, nuestro Dios Todopoderoso, gracias por esta oportunidad de aprender más de tu santa palabra. Padre de la gloria, dirige todo lo que vamos a decir conforme a tu Santo Espíritu. Que callemos donde la Biblia calla y que hablemos donde la Biblia habla. Gracias nuevamente por este privilegio y por nuestros amigos y hermanos que van a estar atentos al mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén. Cantemos una alabanza, la alabanza que dice: a Jehová invocaré, el número 61 en el libro de canto. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios sino Jehová? Fuera del que roca hay. Dios es quien me ciñe de fuerza. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A su nombre cantaré, porque me ha salvado a mí. Le confesaré en las naciones. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso y Señor. El título de este estudio doctrinal, que está dividido en dos partes, se titula ¿Herencia celestial o terrenal? Es una pregunta. ¿Herencia celestial o terrenal? Cuando hablamos de herencia, nos referimos al galardón, al premio que van a recibir los cristianos, los siervos obedientes, los siervos que han seguido a Cristo de corazón. ¿Cuál es el premio? ¿Dónde van a recibir ese premio? ¿En esta tierra o en el cielo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y recordemos que el Señor es galardonador de los que le buscan. Él ha prometido que a sus hijos darles una herencia. ¿Pero dónde está? ¿Dónde va a estar esa herencia? Los textos que hablan acerca de dónde está nuestra herencia son muy abundantes. Y todos ellos hacen énfasis en un solo lugar. Bueno, no hacen énfasis, indican de una manera clara, contundente, dónde vamos a recibir nosotros nuestra herencia. ¿Dónde vamos a recibirla? En el cielo. Respondemos entonces a la pregunta: ¿dónde es nuestra herencia? ¿Dónde está nuestra herencia? ¿En la tierra o en el cielo? Está en el cielo. Veamos, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 5, donde dice el apóstol Pedro: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Note bien la palabra del apóstol Pedro, y que Pedro dirige esas cartas, esa palabra a vosotros, a los cristianos. Lea usted el versículo 1 de Primera de Pedro, el mismo texto. Dice que la carta la dirige a los hermanos expatriados en el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia, Bitinia. ¿Cuántos cristianos habrán sido esos? Eran miles y miles de cristianos
A todos ellos el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la herencia que Dios le tiene reservada está en el cielo. Veamos, por ejemplo, otro pasaje, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, en donde son palabras de Cristo, dice, haceos tesoros en el cielo, no en la tierra. Haceos tesoros en el cielo, dice nuestro Señor Jesucristo. Ese texto no necesita mucha explicación o ninguna, es clarísimo. También tenemos 1 Corintios 5:1. El apóstol Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo de Dios se deshiciere, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El apóstol Pablo escribe a otros cristianos, a los cristianos en Corinto. Y a los que vivían en sus alrededores, en la península de Corinto, en el istmo corintio. A todos ellos les escribe Pablo y les dice, sabemos, no dice sé, que yo tengo una herencia en el cielo y que ustedes tienen una herencia en la tierra. No dice así Pablo. A todos esos miles de cristianos le dice, sabemos que tenemos una casa, una herencia, una casa no hecha de mano en el cielo. ¿Por qué estoy haciendo mucho énfasis en este asunto? Porque hay cierta doctrina, ciertas falsas enseñanzas que dicen que Dios ha dividido la herencia de sus fieles en dos. Unos van a recibir una herencia celestial y otros van a recibir una herencia terrenal. No, la Biblia nos dice eso. Simplemente estoy diciendo lo que algunos enseñan equivocadamente. No malinterprete, ¿verdad? No haga conclusiones a priori, rápidamente. Estoy explicando que algunas denominaciones, algunas religiones, algunas ideas enseñan que hay una herencia celestial, que un grupo de cristianos van a ir al cielo y que otro grupo de cristianos, otro grupo de fieles van a quedarse aquí en esta tierra. Entonces, según esta enseñanza falsa, la promesa de Dios, hay dos promesas. Una promesa celestial y una promesa terrenal. Eso, conforme a lo que hemos estado diciendo, es falso. La herencia de todos los cristianos, de todos, es celestial. No hay separaciones, no hay categorías, porque yo veo eso como una categoría de salvación. Los más santos, los más dignos, los apóstoles, los grandes héroes de fe van para el cielo, y nosotros, el resto, cristianos de una segunda categoría, se quedan aquí en la tierra. ¿Qué es eso? Eso es totalmente falso, equivocado. Hermanos, la herencia que tiene el cristiano, la suya, la de usted, apreciado hermano, la del apóstol Pedro, la del apóstol Pablo, la de María, la de Abraham, la de Samuel, la de David, todo es estar en el cielo, estar con Dios. Es una sola herencia celestial. Por eso es que estoy haciendo énfasis y luego con cada uno de esos casos. Vemos, por ejemplo, el texto de Colosenses 3, 1 al 4, donde el apóstol Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, vuestro Salvador. Y es ahí donde tenemos que poner nuestros anhelos, nuestro deseo, no quedarnos aquí en esta tierra. Juan 14, 1 al 2 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, le dice a los discípulos. Y luego los discípulos iban a predicar esa misma palabra. Juan 14, 1 al 2. Lucas 13, 32. Dice, no se aflijan, manada pequeña, porque a vosotros el Señor os ha placido daros el reino de los cielos. Algunos toman ese texto de Lucas 12 a 32 para hablar de dos grupos. Sigo nuevamente con el argumento falso que habla de dos grupos. Un grupo que va para el cielo y otro grupo se queda aquí en esta tierra en un paraíso terrenal. Así enseñan, ¿verdad? Que los que van a quedar en la tierra van a quedar en un paraíso terrenal porque esta tierra va a ser renovada. Entonces, una categoría de santos va para el cielo, le llaman ellos, le han puesto los 144,000 y otro grupo quedan aquí en esta tierra. Entonces, entre los pasajes que ellos utilizan para enseñar este error, está el de Lucas 12:32, en donde Jesús le dice a sus discípulos, no temáis manada pequeña. Entonces, estas personas dicen que hay una manada pequeña y aquí hay una manada grande.
La manada pequeña, dice, son los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, los 70, los grandes siervos de Dios. Esa manada pequeña, Dios les va a dar el reino de los cielos, van para el cielo. Y que la otra manada, la grande, la otra manada, dice que queda aquí en esta tierra. Lógicamente, entendamos que el Señor está comparándonos con ovejas. La iglesia es comparada en la Biblia como ovejas, somos un rebaño. Pero el Señor no está hablando nada en ese texto, no está diciendo nada de dos grupos. El Señor se está dirigiendo a su manada pequeña, que en ese caso, ¿quiénes eran? Eran sus discípulos. Eran los que estaban cerca de Él. Pero luego, posteriormente, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo habla de otras ovejas a las cuales dice, yo voy a traer. Las otras ovejas a las cuales Él va a traer. ¿Quiénes son? Son los gentiles. La primera, la manada pequeña, estaba compuesta de judíos, los apóstoles y todos los otros que se fueron convirtiendo. Al fin y al cabo, los judíos fue el número el más reducido, el más pequeño. Porque en el primer siglo, lamentablemente, aunque el Señor vino por los suyos no le recibieron. Los que abrazaron más el Evangelio fueron los gentiles. Y el judaísmo, bastante, ¿cómo le puedo decir? Rechazaron a Cristo, al Evangelio, y fueron pocos los que obedecieron al Evangelio. Pero la manada grande eran los gentiles. Por eso el apóstol Pablo dice que va a llegar un momento de que ya no vamos a hacer dos manadas. La manada judío y gentiles, no, sino que todos vamos a hacer una sola, un rebaño. El mismo Jesús ahí, en el Evangelio de Juan 10:16, dice, y ya no van a haber dos grupos, va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño. ¿Cuándo iban a haber un solo rebaño? Cuando el Evangelio fue predicado a los gentiles. Recordemos que el Evangelio primeramente fue predicado a los judíos. El día de Pentecostés, quienes se convirtieron, todos eran judíos. 3,000, luego eran 5,000, todos eran judíos. Esa era la manada pequeña, los primeros convertidos. Al fin y al cabo, Cristo vino primero a los judíos. Pero también luego el Señor mandó a predicar a sus otras ovejas. Aquí dice Cristo, tengo otras ovejas que voy a mandar a llamar. ¿Quiénes eran? Los gentiles. Posteriormente vemos nosotros a Cornelio y su familia, y como Pablo y como los otros apóstoles comienzan a desarrollar un ministerio al mundo gentil. Y eran miles y miles de gentiles que se añadieron, ¿verdad?, al pueblo judío, a los salvos del judaísmo, y todos ahora, ¿dónde convergieron? Todos en el mismo rebaño. ¿Cuál era ese mismo rebaño? La iglesia de Cristo. Por eso Pablo en Gálatas 5:26 en adelante dice que ahora ya no hay judío ni griego, ya no hay circunciso ni incircunciso, esclavo ni libre, sino que todos somos uno. A eso se refiere, hermanos, el texto de Lucas 12:32, cuando dice, cuando Lucas y Juan, cuando Cristo también habla de manada pequeña y otras ovejas, no está hablando nada de dos destinos, no está hablando que unos van para el cielo y otros para la tierra, no ese es el tema. Algunos intentan relacionar Lucas 12:32 con Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, que habla de los 144,000. Y hacen una mezcolanza. Las palabras de Lucas 12 y de Juan 10 y las palabras de Cristo nada tienen que ver con los 144,000 de Apocalipsis. Esa es parte del error a la hora de interpretar la palabra. Nada tiene que ver una cosa. Dios nos va a permitir, si Él nos presta la vida, si no otro siervo de Dios lo va a hacer, que en una de estas clases vamos a hablar acerca de los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? No quiero meter ahorita quiénes son, porque es bastante extenso, ¿verdad? Y entonces por eso vamos a dejarlo mejor en otra ocasión, para que hablemos a qué se refiere Apocalipsis con los 144,000, ¿verdad? Con los 144,000. Pero en este momento puedo decirles que cuando Jesús habla de su manada pequeña, que cuando Jesús dice y habla de las otras ovejas que voy a mandar a llamar a los gentiles, ¿verdad?, esos textos nada tienen que ver con lo de Apocalipsis 7
y Apocalipsis 14, nada tiene que ver. No. Ok, volvamos a lo que estamos con el texto de Lucas 12 y de Juan 10. Entonces, en esos textos está hablando, me ha placido daros el reino de los cielos. La recompensa que el Señor siempre le dijo a sus discípulos era una recompensa celestial. Jesucristo nunca le dijo a sus discípulos que ellos iban a heredar la tierra, que la recompensa era terrenal. No, nunca lo hizo. Siempre le dijo que su recompensa iba a ser celestial. Celestial. Hermano, pero ¿y qué acerca de Mateo 5:2? Donde dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, eso será, por eso les decía que este tema será en dos partes, ¿verdad? En dos partes. Será, si Dios nos presta la vida, en la siguiente ocasión. Entonces, la palabra del Señor en estos versículos, y por efecto de tiempo, nada más cito esto, hay otros más, pero todos ellos hablan y dicen y mencionan que nuestro destino, que el destino de todos los cristianos es el cielo. Es el cielo. Todas las personas, todos los que han fallecido, los que han muerto en Cristo, están en el paraíso esperando ese gran día. Esperando ese gran día. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿verdad? Los primeros que van a resucitar son los que murieron en Cristo. Van a ser los primeros, ¿verdad? Los primeros. Y el Señor dice que los va a recibir en el aire y así estaremos siempre con Él. Estaremos siempre con Él. Así que esa es nuestra herencia. La herencia celestial. Celestial. Finalizando este estudio, queremos decirles, hermanos y amigos, que el Señor tiene esa promesa para usted, apreciable amigo que estás escuchando esta meditación, este estudio. Dios quiere y tiene el deseo también de darte el reino de los cielos, que entres al reino de los cielos. Para eso vino Jesucristo, para permitirnos el camino al cielo. Yo soy el camino, Juan 14:6, dijo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si tú quieres estar en el cielo, si tú quieres estar con Él, en esa recompensa eterna, con nuestro Padre, con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, con Cristo, tienes que buscar a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Para ello, por eso el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario, para permitirte el acceso a ese lugar precioso, obedeciendo el Evangelio de Cristo. La palabra del Señor que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Si tú quieres tener la herencia celestial, tienes que obedecer al Evangelio. Tienes que convertirte en discípulo. Tienes que obedecer al Evangelio. Ese es el llamado del Señor. Esa es la oportunidad que Dios te está dando para que puedas estar con Él en las moradas que Cristo está preparando en el cielo. Búscanos, aparece ahí, tener la información, al teléfono de este contacto, al programa Nicaragua para Cristo, a la Iglesia de Cristo en Vía Alemania, que cita del Gallo Magallo, del Iván Montenegro, una cuadra al sur, o diciéndolo de otra manera, semáforos del mercado Iván Montenegro, una cuadra abajo, una cuadra al sur. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte a que tú puedas obedecer el Evangelio. Llámanos, búscanos, 89 54 7408, el teléfono de contacto, y con todo gusto te atenderemos y te ayudaremos a que puedas tener esa recompensa celestial. Bien, ese ha sido el estudio de este día viernes. Acompáñenme, hermanos y amigos, a una pequeña alabanza para que con gozo, con alegría, podamos despedirnos de este momento devocional. El corito número 9, gracias Dios por tu bondad, gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad, gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Gracias Dios por tu bondad, gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios.
elevemos en su honor un canto de loor. Gracias Dios por tu bondad, gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Gracias Dios por tu bondad, gracias por tu gran fidelidad. Aleluya, gracias Dios por tu bondad, gracias por tu gran fidelidad. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por este momento de estudio doctrinal. Permítenos siempre ahondar más y aprender más de tu palabra, porque en esa medida vamos a ser fortalecida nuestra fe y esa convicción permanente, esa convicción verdadera, duradera de la herencia que tenemos en el cielo. Dios Todopoderoso, por aquellos amigos que han escuchado tu palabra, para que ellos puedan tener el tiempo, la oportunidad de buscar ese camino que lleva a la vida eterna. Bendice a tu nación, esta nación Nicaragua. Líbranos de todo mal, de todo peligro, de pestes, enfermedades, accidentes, violencia, cualquier cosa mala, Señor, cualquier acechanza del maligno. Líbranos, Padre eterno, de todo mal. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, te damos gracias y pedimos tu dirección. Amén. Bendiciones a todos ustedes.